Bueno, las reducibles exactas van pegadas de la mano, van de la mano con las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué pasa? Que en las reducibles exactas, ustedes, digamos, la van a tener a la ecuación en su forma diferencial. A ver, esperen un segundito que acá voy a habilitar para que... La van a tener en su forma diferencial, ¿sí? Entonces, ahí está, sí, sí escribe. Esperen que borre. Bueno, esperen que responda. Bueno, dada, dice, la ecuación diferencial, que está en su forma diferencial, m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Si no es exacta, ¿qué quiere decir? Que no se va a cumplir el criterio de exactitud, que ustedes van a hacer la derivada de m, perdón, van a hacer la derivada de m respecto de y la van a derivar a n respecto de x. Y esas no van a ser iguales, esas derivadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ustedes van a derivar m respecto de y van a derivar n respecto de x. No se va a cumplir el criterio de exactitud, esto no van a ser igual. Entonces vamos a decir que la ecuación diferencial no es exacta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Uy, mi perro, Shadow, vení, vení. Entonces no es exacta. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nosotros vamos a buscar es lo que se llama un factor integrante. Un factor es una expresión, ¿sí? Puede ser donde nosotros la vamos a multiplicar a nuestra ecuación diferencial de partida y esa nueva ecuación se va a transformar en una exacta. Por eso se llaman reducibles a exactas. ¿Me entienden la idea? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar y es ver cómo encontramos los factores integrantes. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo encontramos los factores integrantes? Teorema. Dada la ecuación en su forma diferencial, m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Si 1 sobre n de xy por la derivada de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x es una función igual a h de x. Es una función que solo depende de la variable x. Puede ser constante, ¿no? Puede ser un número. Entonces, el factor integrante f de x va a ser igual a e elevado a la integral de h de x. Y ese va a ser el factor integrante. O puede ocurrir de que el apartado B, si 1 sobre m por la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y es igual a una función k de y, o sea, una función que solo depende de la variable y. Entonces, el factor integrante, f de y, va a ser e elevado a la integral de k de y de y. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que hacer esas cuentas y vamos a ver, tiene que ser que solo dependa de x o que solo dependa de y. ¿Estamos? Si depende de las dos variables, no me sirve. No me sirve como factor, no me va a servir para encontrar a la hora de integrar y obtener ese factor integrante. Si es una constante, si es un número lo que obtienen, sí nos sirve. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dice acá en la nota? Si algunas de esas funciones, h de x o k de y es una constante, el teorema lo mismo se aplica. Bueno, ¿qué dice la hipótesis? Dada la ecuación en su forma diferencial, lo que dice es que admite un factor integrante f de x. ¿Cuál es la tesis? Que ese factor integrante tiene la forma e elevado a la integral de h de x, donde h de x es 1 sobre n por m de y menos n de x de x. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Para la demostración partimos de la ecuación en su forma diferencial. En ambos miembros vamos a multiplicar, acá aparece ahí como pegado, por f de x. Ahí tachelo porque si no parece pegado. Multiplicamos por f de x. Entonces al multiplicar por f de x nos queda f de x por m, diferencial de x, más f de x por n, diferencial de y, igual a 0. Esa ecuación que obtenemos debe ser exacta, porque se reduce a una exacta. Entonces va a cumplir el criterio, la condición de exactitud. Es decir, que la derivada de esta expresión respecto de y tiene que ser igual a la derivada de esta expresión respecto de x.
Y es lo que hacemos. La derivada respecto de y, de f de x por m, tiene que ser igual a la derivada parcial de respecto de x de f por n. Entonces, si nosotros derivamos en el primer miembro, fíjense, ¿qué vamos a obtener? Estamos derivando respecto de y. Entonces, la f de x es como una constante. Entonces, eso va a ser f de x por la derivada de m respecto de y. ¿Sí? Y eso, en el segundo término, eso es en el primer miembro. Y en el segundo miembro, ¿qué tenemos? La derivada de f respecto de x, de esa por n sin derivar, más f sin derivar por la derivada parcial de n respecto de x. Derivamos miembro a miembro, o sea, derivamos respecto de y y del segundo miembro respecto de x. Bueno, ahí trabajamos un poquito algebraicamente. ¿Qué hacemos? Fíjense en que agrupamos ahí. Acá, fíjense, agrupan los que tienen f de x, que tienen este término, y este término, ¿ven? ¿Sí? Agrupan. Y de ahí este n, que está multiplicando, pasa dividiendo, que es el paso este que tienen acá. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, lo trabajamos algebraicamente, fíjense en acá, sacan factor común f de x, el n que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Estamos? Y luego, ¿qué hacemos? Integramos, fíjense que acá ustedes tienen una función que solo depende de x. Integran, miembro a miembro, ¿sí? Entonces acá al integrar me queda más una constante C1. Toman logaritmo, esto es el logaritmo de la función f de x, en realidad cuando ustedes integran, y esto para despejarlo, para obtener la función f de x, toman la inversa del logaritmo, que es la función exponencial. ¿Sí? Donde acá les queda el e por e elevado a la c1. Pero ese e elevado a la c1 no es otra cosa que una constante, que le llamamos c. ¿Sí? Porque el número e elevado a una constante es una constante. ¿Sí? Entonces, de manera que ese f de x nos queda c por e elevado a la integral de 1 sobre n, m de y menos n de x. Donde c puede tomar el valor positivo o negativo de e elevado a la c1. Podemos considerar, como c una constante, podemos considerarla como que toma el valor 1. Entonces, el factor integrante nos queda f de x igual a e elevado a la integral de 1 sobre n, m de y menos n de x diferencial de x. Lo mismo se hace para la parte b, es de la misma manera, solamente que en lugar de multiplicar por f de x, multiplican por el factor integrante f de y. ¿Sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ven? Bien, entonces veamos un ejemplito, veamos un ejemplo. Dice resolver la ecuación diferencial. Bueno, acá yo la voy a copiar para que tengamos espacio. Ejemplo. Entonces nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial, que en este caso es y cuadrado menos x, diferencial de x, más 2 por y, diferencial de y, igual a 0. Bien, entonces identificamos quién es m, identificamos quién es n. En este caso, m de xy es igual a y al cuadrado menos x. Y n de xy es igual a 2y. Si nosotros derivamos m con respecto a y, esto nos da igual a 2y. Y si derivamos n con respecto a x, esto es igual a 0. Por lo que estas derivadas son distintas. Entonces, concluimos que la ecuación diferencial no es exacta. ¿Sí? Bueno, entonces si no es exacta, bueno, vamos a buscar el factor integrante para que esa ecuación diferencial sea exacta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cuando pongo así, FI, entendemos que digo factor integrante. Bueno, y hacemos la cuentita. Una de las cuentas era 1 sobre m, 1 sobre, ya les digo cuál de la que hice. Uno sobre m por la derivada de m respecto de y menos n respecto de x. Bueno, esta
tiene que ser una función que solo dependa de x o una constante. Miren, si nosotros hacemos esa cuenta, eso nos da 1 sobre n. N es 2 por i. La derivada de m respecto de i es 2i. Y la derivada de n respecto de x es 0. Entonces esto nos queda 2i sobre 2i. O sea que nos queda igual a 1. Y nosotros dijimos que si es una constante, el teorema se sigue aplicando. Entonces, el factor integrante, que en este caso va a ser una f de x, es e elevado a la integral de esa función, que en este caso es 1. O sea que esto nos queda e elevado a la x, porque si ustedes resuelven esa integral, nos queda x. Por supuesto que si esta integral es un poco más laboriosa, hacemos el cálculo auxiliar y después sustituimos qué es lo que nos da esa integral, ¿no? Entonces, esto es lo que sería el factor integrante. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? A nuestra ecuación diferencial, a la de partida, la vamos a multiplicar por ese factor integrante. Entonces, al multiplicar por el factor integrante, nos queda así la ecuación diferencial. Nos queda e a la x, yo voy a aplicar acá distributiva, acá va a quedar por i cuadrado, menos e a la x por x. Todo esto multiplicado por dx, más 2i por e a la x, diferencial de i, igual a 0. Bueno, esta ecuación diferencial es exacta. Esta es nuestra nueva m. Y esta es nuestra nueva n. Esta es nuestra m. Y esta es nuestra nueva n. ¿Estamos? Esa ecuación es exacta. Miren, si nosotros derivamos m con respecto a i, si derivamos m con respecto a i, es 2i por e a la x. Si nosotros derivamos n con respecto a x, es 2i por e a la x. Son iguales. ¿Ven? Entonces, la ecuación diferencial es exacta. Se ha transformado en una exacta. Y ahora procedemos a resolverla, como ya sabíamos resolverla exacta. Entonces, como es exacta, nosotros sabemos que existe una función u de xy, tal que la derivada de u respecto de x es igual a m, la derivada de u respecto de y es igual a n, donde con el hecho de que esa u de xy va a ser igual a una constante. Bueno, y ahí usamos. Entonces, como la derivada de u respecto de x es igual a m, entonces, ¿qué tenemos? La derivada de u con respecto a x, esto es igual a m, y m es e a la x, y cuadrado, menos e a la x por x. Para obtener u, integramos, miembro a miembro, respecto de x. Entonces esto va a ser la integral de e a la x y cuadrado menos x por e a la x diferencial de x. Resolvemos esa integral. Esto nos queda e a la x y cuadrado menos, y ahí yo ya por supuesto esta integral se resuelve por partes. Esto nos queda x por e a la x más e a la x, más una función que depende de y, que es la constante. Entonces, esa u de xy es la candidata a ser la solución. Además, sabemos que la derivada de u con respecto a y es igual a la n de la que es exacta, ¿no? Entonces, si yo derivo u respecto de y, ¿qué me queda? 2i e a la x más g' de y. Y esto es igual a n. ¿Y quién es n? N es 2i por e a la x. Cancelo, cancelo. G' de i es igual a 0. O sea que g de i, la función, integramos, es igual a una constante k. Por lo tanto, la solución, la u de xy, tiene esta forma. E a la x, y cuadrado, menos x, e a la x, más e a la x, igual a c. Es como que la pasan al otro miembro, a la constante. Y esta es lo que sería la solución general de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? Por mí no, profe. Bien, seguimos entonces. Sí, profe. Bueno, vamos entonces. Eso sería, ya tenemos entonces, sabemos, cuatro tipos de ecuaciones resolver. La de variables separables, la de con coeficientes homogéneos, también la de la exacta y la reducible exacta. Ya saben, 4 ecuaciones, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a las otras dos que nos están faltando. Las otras dos que nos faltan es la lineal de primer orden y la que se llama reducible lineal, que es conocida como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Esa van de la mano. Bueno, se dice que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es lineal si se puede escribir de la siguiente forma. Esta definición la estudian porque la toman en el final. Si le toman la lineal, bueno, le van a tomar la definición y cómo se obtiene la solución. Esta ecuación la tenemos que escribir de la siguiente manera. La derivada de y respecto de x más p, una función que depende de x, por y igual a q de x. P y q son funciones que dependen, funciones continuas, que solo dependen de la variable x. Si q es igual a 0, la ecuación se llama homogénea. Si nosotros tenemos la forma y' más p de x por y igual a 0, si esto es igual a 0, esta se llama ecuación diferencial lineal homogénea. Homogénea. Si es distinto de 0, bueno, va a ser no homogénea. Entonces vamos a tener esta forma. Igual a q de x, ¿sí? Entonces va a ser una ecuación diferencial lineal, pero en este caso no homogénea. ¿Sí? No homogénea. Bueno, ¿cómo se obtiene la solución general de la homogénea? De la homogénea, entonces estamos considerando que tiene esta forma, es decir, el q de x vale 0. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar variables. Si ustedes la trabajan un poquito, esto nos va a quedar la derivada de y respecto de x igual a menos p de x por y. La derivada de y, de diferencial de y sobre y, igual a menos p de x por dx. Entonces, separado variables. ¿Cómo hacemos? Integramos miembro a miembro. Integro, integro. Entonces eso nos queda logaritmo neperiano del valor absoluto de y igual a menos la integral de p de x más una constante de integración. Para despejar y, tomamos la función exponencial en ambos miembros, entonces me queda valor absoluto de y igual a e elevado a la menos la integral de p de x por e elevado a la c1. Es una constante. Esa constante, e a la c1, le llamamos c. Entonces la solución general para la homogénea, la ecuación lineal homogénea, tiene la forma c por e elevado a menos la integral de p de x. Generalmente, o sea, yo no le estudio de memoria a la solución. Yo simplemente la resuelvo y ya les voy a, digamos, en la práctica ya les voy a mostrar cómo la resolvemos, sin aprenderme de memoria la fórmula. ¿Estamos? Sin aprenderme de memoria. Pero ahora si ustedes la quieren aplicar a la fórmula, dicen, es una lineal homogénea, bueno, yo sé que la solución tiene esta forma. Bueno, aplico la fórmula. Es cuestión, digamos, de práctica, chicos. Es de cómo a ustedes les resulte más práctico, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la solución de la no homogénea? Entonces, en el caso de la no homogénea, el q de x no es 0. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a buscar, o sea, la vamos a acomodar a esa expresión y la vamos a escribir en su forma diferencial. Trabajando algebraicamente un poquito la expresión, en la forma diferencial nos queda p de x por y menos q de x, todo esto multiplicado por dx.
más DI igual a 0. Lo que vamos a hacer, esto es lo que vendría a ser nuestro M, ¿sí? Y 1 es lo que vendría a ser el N. ¿Estamos? Lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por un factor integrante ambos miembros, ambos términos de la ecuación. Bueno, este factor integrante le llamamos f de x. ¿Sí? Multiplicamos. Entonces, si multiplicamos por f de x, nos queda f de x por p de xy menos q de x más f de x de y igual a 0. Esa ecuación diferencial tiene que ser exacta. Bueno, tenemos que ver qué forma tiene ese factor integrante. ¿Sí? Acuérdense, esta es mi m y esta es mi n. Entonces, si ustedes la derivan, no nos va a dar exacta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Eso nosotros decimos que tiene que cumplir, esa ecuación tiene que ser exacta, entonces debe cumplir, por lo tanto, el criterio de exactitud. Es decir, que la derivada respecto de y, de esta expresión f de x por p de xy menos q de x, tiene que ser igual a la derivada de f respecto de x. ¿Estamos? Bueno, entonces si nosotros trabajamos acá, a la hora de derivar, ustedes tienen que derivar respecto de y. F depende de x, P depende de x, la derivada de y es 1. El Q de x no depende de y, o sea que no, eso se anula. Entonces nos queda f de x por p de x igual a la derivada de esa función del factor integrante respecto de x. Trabajando esto nos queda la derivada de f respecto de x igual a p de x por dx. Integramos. Esto integrando miembro a miembro, esto nos queda el logaritmo neperiano del valor absoluto del factor integrante, igual a la integral de p de x más la constante de integración. Despejamos esa función f de x tomando función exponencial en ambos miembros, por lo que nos queda, acá siempre hacemos lo mismo, esa e elevado a la c1 es igual a una constante, es igual a una constante c. Por lo que ese factor integrante, f de x, tiene la forma c por e elevado a la integral de p de x de x. Considerando c igual a 1, nos queda que el factor integrante es e elevado a la integral de p de x de x. Este factor integrante, por favor, lo escriben, ¿sí? Lo escriben y lo tienen bien marcadito. ¿Cuál es el factor integrante para la ecuación lineal no homogénea? No homogénea. Observen los signos, ¿no? Fíjense cómo me queda la integral esa. Bueno, entonces sí, en la ecuación, si nosotros reemplazamos el factor integrante, reemplazo quién es el f de x. Reemplazamos. Entonces nos queda e elevado a la integral de p de x por dy respecto de x más p de x por y igual a e elevado a la integral por q. O sea, a nuestra ecuación de partida multiplicamos por ese factor integrante. Esto, sabiendo que la derivada de y respecto de x, de esta expresión, ustedes tienen acá un producto. Va a ser la derivada de y respecto de x por la función, por la e elevado a la integral sin derivar, más y sin derivar por la derivada de esa función exponencial, que es ella misma, por la derivada del exponente, que en este caso va a ser p de x. Esto es la demostración en forma general lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada respecto de y, de x, perdón, de y por el factor integrante no es otra cosa que e elevado a la integral de p de x por q de x. Por lo que, si ustedes integran miembro a miembro, ¿qué nos va a quedar? Y por e elevado a la integral de p de x va a ser igual a la integral de e elevado a la integral de p de x por q de x más la constante de integración. Y acá lo que nos falta es el de x. Acá en realidad, cuando integramos, acá nos está faltando, ¿ver? Acá se los comí. Acá nos está faltando el de x, más la constante de integración. Y entonces esta función, este factor integrante que está multiplicando, pasa dividiendo o pasa multiplicando con signo negativo. Y esta es entonces lo que acá se acaba de obtener. Esta, lo que voy a remarcar, es la solución general para una ecuación diferencial lineal no homogénea. Como a ustedes les parezca. Yo no la estudio de memoria. No la estudio de memoria la fórmula. Pero esta es la solución general.
¿Sí? Entonces, si ustedes identifican, es una lineal no homogénea, bueno, yo sé que la lineal no homogénea, la solución general tiene esta forma. Bueno, yo ahora les voy a explicar un ejemplo y vamos a ver cómo lo resuelvo. Yo en realidad, todo esto que está explicado en forma general, yo lo hago paso a paso para el caso particular del ejemplo, ¿sí? Bueno, cuando nosotros escribimos la ecuación lineal, cuando la escribimos de esta forma, cuando la acomodamos y la escribimos de esa forma, nosotros decimos que esta se llama ecuación canónica. ¿Sí? Le decimos ecuación canónica. Fíjense en que la derivada de y tiene que ir multiplicada por 1. ¿Sí? No tiene que tener nada acá. Observen la forma de la ecuación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a resolver un ejemplito. Miren, acá está. Y acá lo voy a transcribir. Ejemplo. Tenemos que resolver la ecuación que tiene la forma x por y' menos 2y igual a x al cuadrado. Si yo la miro, no tiene la forma canónica, ¿no es así? No tiene la forma y' más p de x por y igual a un q de x. No tiene esa forma. Pero ¿qué hago? Divido o multiplico por 1 sobre x. Entonces me queda así. Y' menos 2 sobre x por y igual a x. ¿Me entienden lo que hice? ¿Entienden lo que hice, chicos? ¿Lo podría A repetir? ver. Bueno, ¿qué hice ahí? La llevo a la forma canónica. Entonces, este x me está molestando, por así decirlo. Entonces, multiplico en toda la expresión, en ambos miembros de la igualdad, por 1 sobre x. Entonces me queda y' menos 2 sobre x por y igual a x al cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces ahora identifico p de x es menos 2 sobre x. Q de x es igual a x. Esta yo sé que es una ecuación diferencial lineal, por la forma, pero es no homogénea, ¿no? Entonces vamos a buscar el factor integrante. Eso es lo que vamos a hacer. Buscamos el factor integrante. Bueno, para buscar el factor integrante, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la integral de p de x. Esto es la integral de menos 2 sobre x de x, y esto no es otra cosa que menos 2 por el logaritmo neperiano de x, que esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de x a la menos 2. El factor integrante, en realidad, el f de x, es igual a e elevado a la integral de p de x. Entonces esto me queda e elevado al logaritmo de x a la menos 2. O sea que esto por definición de la inversa y la exponencial, o sea, la exponencial es la función logarítmica es la inversa, entonces esto me queda x a la menos 2, o lo que es lo mismo, 1 sobre x al cuadrado. Esto es el factor integrante. Para esa ecuación lineal. Bueno, multiplicamos el factor a la ecuación original, a la ecuación, digamos, que está, perdón, en su forma canónica, y me queda 1 sobre x cuadrado por y' menos 2 sobre x al cubo por y igual a 1 sobre x. ¿Sí? Hemos multiplicado a la ecuación de partida por el factor integrante. Entonces, si yo me fijo, esto que tenemos acá no es otra cosa que la derivada respecto de x del producto de y por el factor integrante. ¿No es así? Si ustedes derivan y, es y' por 1 sobre x cuadrado sin derivar, más la y sin derivar por la derivada de 1 sobre x cuadrado, que es menos 2 sobre x al cubo. ¿Bien? Entonces esto es igual a 1 sobre x. ¿Ven? Voy haciendo paso a paso.
Integro ambos miembros respecto de x, por lo que me queda y por 1 sobre x cuadrado igual a la integral de 1 sobre x de x, más la constante de integración, por supuesto. Y esto nos da y por 1 sobre x cuadrado igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. Ese 1 sobre x cuadrado o el x cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando, por lo que nos queda y igual a x cuadrado por logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. Y esa es la solución general de la ecuación lineal. ¿Alguna duda? Yo, profe, como que no entendí muy bien es cuando empezó a decir que era como la derivada con respecto a x. ¿Por qué ¿A lo pone dónde? ahí? ¿A dónde Digamos, ves? en la segunda parte, cuando puso que era la derivada con respecto de x, entre paréntesis. ¿Esto? Sí. Sí. Bueno, ahí si vos, mira, si vos tenés que derivar este producto, ¿cómo lo derivas? A ver, la y, ustedes no pierdan de vista que es una función que depende de x. Entonces acá vos tenés un producto. Pero, profe, ¿de dónde salió eso? De acá, mira, vos tenés el factor integrante, que es este. Entonces, a tu ecuación de partida, que era y', a la que está en forma canónica, menos 2 sobre x por y igual a x. A esta la multiplicas por 1 sobre x cuadrado. Para eso busco el factor integrante. Entonces, cuando vos multiplicas por el factor integrante, te queda 1 sobre x cuadrado por y' menos 2, x al cubo por y, igual a 1 sobre x. Porque multiplicado por esa expresión. Entonces, ¿qué? Justamente no es cualquier cosa el factor integrante. Justamente lo que me queda, y siempre les va a quedar así en la lineal, si han encontrado bien el factor integrante, siempre les va a quedar así. Acá, en el primer miembro, nos queda la derivada de un producto. La derivada respecto de x, ¿de quién? De y por el factor integrante. Esto no se olviden, no pierdan de vista que es el factor integrante. ¿Sí? ¿Cómo se deriva esto? La derivada de y es y' por el factor integrante sin derivar. Mira qué es lo que tenés en el primer término, a ver. Acá tendría que ir un más. Y sin derivar por la derivada de 1 sobre x cuadrado. Pero la derivada de 1 sobre x cuadrado es menos 2 sobre x al cubo. Que por eso me queda menos ahí, a ver. Igual a 1 sobre x. Siempre, cuando ustedes encuentren y si está bien encontrado el factor integrante en la lineal, esto, en el primer miembro, les queda la derivada respecto de x de este producto, de la solución que es y por el factor integrante. ¿Me entendés? A ver. Ahora sí, profe, clarísimo. Bien, entonces, una vez que encuentro, bueno, ustedes conocen la derivada, queremos despejar, entonces integran miembro a miembro. Y luego esto que estaba dividiendo el x cuadrado pasa a multiplicar. Y de esa manera obtienen la solución general. Miren, en el teorema estaba demostrado, bueno, acá tienen la solución, ¿ven? Y inclusive acá la distribuí. En el teorema, miren, acá dice, esto, miren, acá tienen la derivada respecto de x de y por esta expresión, pero esta expresión no era otra cosa que el factor integrante. Siempre les va a quedar así, chicos, en la lineal, ¿no? Estamos hablando de la lineal. Bien. Yo le moví la pantalla, no sé si han copiado o si después ven el video, cómo hacen. ¿Sigo avanzando? ¿Sigo avanzando? ¿Avanzo, chicos? Sí. Bueno, ahora vamos a ver la de Bernoulli. La de Bernoulli también es conocida como reducible a lineal de primer orden. También se la conoce así, o sea que por eso es que va de la mano con la lineal. Bueno, la ecuación de la ecuación de Bernoulli tiene que tener esta forma. Y esa es la definición. Una ecuación diferencial del siguiente tipo
La derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x por y elevado a la n, donde n es un número real, pero distinto de 0 y de 1. Esa ecuación se llama ecuación diferencial de Bernoulli. Si n vale 0, por eso es que lo descartamos al 0 y al 1, si n vale 0 es una ecuación lineal, porque me quedaría, miren, si n vale 0, la ecuación me va a quedar la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de 0. Y eso ustedes saben que es una lineal y ya saben cómo resolverla. Y si n vale 1, me va a quedar de esta forma. La derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x por y. Lo trabajan a esto algebraicamente. Les va a quedar en realidad esa de variables separables, porque les va a quedar así, la derivada de y respecto de x igual a q de x por y menos p de x por y. Esto toman en el final. La derivada de y respecto de x es igual, sacan factor común y les queda así, q de x menos p de x por y. Entonces queda dy sobre y igual a q de x menos p de x, ¿sí? Todo esto multiplicado por dx. ¿Ven? Y le ha quedado una lineal, perdón, una de variables separables. ¿Ven? Esto toman, esto es demostrar que es de variables separables. Integran miembro a miembro. ¿Estamos? Bueno, entonces por eso que descartamos que el n no, es cualquier número real, pero no puede ser ni 0 ni 1. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Esta ecuación, si nosotros multiplicamos por y elevado a la menos n, se va a transformar en una lineal, haciendo, por supuesto, un cambio de variable, un cambio de variable. ¿Cómo es ese cambio de variable? Van a llamar z, una vez que yo identifico el valor de n, z va a ser igual a 1 y elevado a la 1 menos n. Entonces, cuando derivan z respecto de x, va a ser 1 menos n por y a la menos n, la derivada de y respecto de x. Esto se lo trabaja, ya lo vemos ahora en el práctico. Esto, digamos, es la explicación en forma general de cómo obtenemos la solución de esa ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Ustedes fíjense en que llegamos a una solución que depende de la variable z. Pero z, nosotros le habíamos llamado y elevado a la 1 menos n. Entonces después reemplazan quién es z, ¿sí? Y esta es la solución, es la forma general de la de Bernoulli. Por supuesto que no hace falta aprendérsela de memoria, obviamente que no. Siempre lo vamos a hacer razonando, ¿sí? Cuando ustedes hacen ese cambio de variable, la de Bernoulli se va a reducir a una lineal. Y la lineal sí saben cómo resolver. Entonces veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo y ahí les va a quedar clarito. Veamos el ejemplo. Bueno, entonces la ecuación dice, resuelva la siguiente ecuación de Bernoulli. En general, en el parcial les va a decir, encuentre la solución general de la ecuación diferencial. Ustedes tienen que identificar qué ecuación diferencial es. ¿Sí? Entonces, esta tiene la forma y' más x por y igual a x por e elevado a la menos x cuadrado por y a la menos 3. Yo ya mirándola, yo digo, no, esta no está en su forma diferencial, o sea que exacta no es, lineal no es, porque este y a la menos 3 me está molestando, no tiene la forma de la lineal, porque la lineal era esta, y' más p de x por y igual a q de x, no tiene esa forma, entonces digo, así es una de Bernoulli. En este caso, para este ejemplo, el n es igual a menos 3. ¿Ven? N es igual a menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a la ecuación por y a la 3. ¿Sí? Por y a la menos n.
Bueno, entonces, ¿qué nos va a quedar? Al multiplicar a la ecuación, nos va a quedar y al cubo por y prima más x por y al cubo por y igual a x por e a la menos x cuadrado por y a la menos 3 por y al cubo. Entonces esto se me va a cancelar, entonces me va a quedar y al cubo por y más x por y a la cuarta igual a x por e a la menos x cuadrado. Ya lo hemos sacado al i a la menos 3 que me estaba molestando, me estaba haciendo ruido ahí. X cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y ahora vamos a hacer el cambio de variable. Ahora hacemos el cambio de variable. Llamamos z igual a i elevado a la 1 menos n. Entonces acá me va a quedar i elevado a la 1 menos 3, me va a quedar i a la cuarta. ¿Estamos hasta ahí? Derivamos. Z' va a ser igual a 4 i al cubo por i'. O sea que un cuarto de z' es igual a i al cubo por i'. ¿Por qué i al cubo por i'? Perdón, acá me he olvidado, porque acá es lo que aparece. ¿Ven? Entonces sustituyo en la ecuación de partida, en la ecuación. Fíjense, en la ecuación nos va a quedar, al sustituir, nos va a quedar un cuarto de z', que es esta parte, más x por i a la cuarta, pero i a la cuarta es z, es esta parte, igual a x por e elevado a la x a la menos x cuadrado. Esta ya tiene la forma de la lineal, salvo por ese un cuarto. Entonces multiplico, en toda la expresión multiplico por 4. Me queda z' más 4x por z igual a 4x por e a la menos x cuadrado. Y esa es una ecuación diferencial lineal en z. Y ustedes saben ya resolver una ecuación lineal en z. Bueno, entonces para este caso, para nuestro ejemplo, el p de x vale 4x, el q de x es igual a 4x por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? Bueno, buscamos el factor integrante. Entonces, para buscar el factor integrante, lo primero que van a hacer es resolver la integral de p de x. O sea, la integral de 4x de x. Y esto no es otra cosa que 2x al cuadrado. El factor integrante en sí va a ser f de x igual a e elevado a la integral de p de x, que ya la tenemos resuelta, va a ser e elevado a la 2x cuadrado. Ese es el factor integrante. Este es propiamente dicho el factor integrante. Multiplicamos en la ecuación lineal, entonces nos queda e a la 2x cuadrado por z' más 4x por e elevado a la 2x cuadrado por z igual a 4x por e a la menos x cuadrado por e a la 2x cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? He Sí, multiplicado en la lineal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Fíjense, en el primer miembro, en esto nos queda la derivada respecto de x. ¿De quién? De z por el factor integrante, que es e elevado a la 2x cuadrado. Siempre va a quedar así. Y esto nos queda igual a 4x por e, sumo esos exponentes, x cuadrado. ¿Estamos? Bueno, entonces integramos, siempre nos queda ese producto, la derivada de ese producto.
la derivada de z es z' por la función exponencial sin derivar, más la z sin derivar por la derivada de esa función exponencial, que es ella misma, multiplicada por la derivada del exponente, que es 4x. ¿Ven? Siempre, si han integrado bien, si han obtenido bien el factor integrante, está bien. Entonces, esto es z por e a la 2x cuadrado igual a 4x, a la integral de 4x por e a la x cuadrado de x, más la constante de integración. Por supuesto, resolvemos esa integral, que no es difícil porque le hacen una sustitución a el x cuadrado, le hacen ahí una sustitución, y entonces esto obtenemos como solución, yo ya les escribo ya directamente el resultado de la integral esta, nos queda z por e a la 2x cuadrado igual a 2 por e a la x cuadrado, más la constante de integración. Bueno, esto tenemos que despejar el z. Esto nos va a quedar z igual a 2 por e a la x cuadrado por e a la menos 2x cuadrado más c por e a la menos 2x cuadrado. Despejamos, chicos. Y bueno, y acá entonces nos queda que z es 2 por e a la menos x cuadrado más c por e a la menos 2x cuadrado. Y luego, por último, reemplazamos quién es z. Z, no se olviden que era i a la cuarta. Entonces nos queda i a la cuarta igual a 2 por e a la menos x cuadrado más c por e a la menos 2x cuadrado. Y esa es la solución de nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. O sea que variable separable va de la mano con coeficientes homogéneos. Exacta va de la mano con reducible exacta. Lineal y Bernoulli van de la mano. ¿Ven? Porque la de Bernoulli se reduce a una lineal. ¿Estamos? ¿Copiaron el ejemplo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a lo último que tenemos que ver, es que es trayectorias ortogonales. Fíjense, acá estaba también resuelto y obtienen la solución. En realidad es la familia de trayectorias ortogonales. Bueno, por ejemplo, un problema común es que ustedes tienen una familia de curvas. Por ejemplo, en este caso, la familia de círculos. X cuadrado más y cuadrado igual a c. Es siempre y cuando el c sea un número positivo, ¿no? Esa va a ser una familia de círculos. Yo quiero encontrar todas las curvas que son ortogonales a esta familia. En este caso es la familia formada por las rectas, o sea, de ángulos rectos. Bueno, ¿cómo hago para encontrar esas familias ortogonales? ¿Sí? Son familias de curvas ortogonales, ¿sí? Bueno, definición de trayectorias ortogonales. Dada la ecuación f de x y c igual a 0, es la ecuación en forma general, la que representa una familia uniparamétrica donde c es el parámetro. Queremos encontrar otra familia, una g de x y k, con la propiedad de que cada elemento de la familia G intersecta o corta ortogonalmente a cada miembro de la otra familia, o sea, de la familia F. La familia 1 y 2, las familias esas, son trayectorias ortogonales, una con respecto de la otra. ¿Cómo es el método práctico? ¿Cómo es el procedimiento? Nosotros vamos a tener la ecuación diferencial, la derivada de y respecto de x igual a f de x. Si nosotros queremos encontrar las trayectorias ortogonales, a esta ecuación le vamos a cambiar el signo y la invertimos. Y nos queda la derivada de y respecto de x menos 1 sobre f de x. Y resolvemos esa ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes la resuelven, obtenemos las familias de trayectorias ortogonales.
Miren, veamos con un ejemplo. Veamos con el ejemplo. Ustedes tienen y igual a c por x al cuadrado. Esta es una familia de parábolas. ¿No es así? Que de acuerdo al signo de c, o sea, las parábolas se van a abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿No es así? Bueno, si nosotros derivamos, porque nosotros queremos encontrar esta ecuación, la derivada de y respecto de x. Entonces derivamos, nos queda y' igual a c por 2x. ¿Sí? Pero ¿quién es c? Tendría que reemplazar. Si nosotros despejamos de la ecuación de partida, c es igual a y sobre x cuadrado. Entonces, reemplazando, nos queda la derivada de y respecto de x, que es y', igual a y sobre x al cuadrado por 2x. Reemplazo c, chicos. Entonces me queda la derivada de y respecto de x igual a y por 2 sobre x. Bueno, entonces, si yo quiero encontrar la familia de las trayectorias ortogonales, la ecuación diferencial es. Entonces, la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales es, y entonces fíjense, cambiamos el signo y la invertimos. Entonces nos va a quedar la derivada de y respecto de x igual a menos x sobre 2y. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Invertimos y cambiamos el signo. Y bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es resolver esa ecuación diferencial, que no es otra cosa que una ecuación de variables separables. Nos va a quedar y por di igual a menos x sobre 2 por dx. Han separado las variables. Y bueno, y ahora integramos miembro a miembro. Al integrar nos va a quedar esto igual a menos, acá van a poner un medio, la integral de x de x. Y bueno, y esto no es otra cosa que y cuadrado sobre 2 igual a menos un cuarto, sí, va a quedar menos un medio en realidad, de x cuadrado sobre 2, más la constante de integración. Entonces esto, si la acomodamos un poquito, nos va a quedar x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 igual a c. ¿Sí? Esto, digamos, así viéndolo a simple vista, como que no sé qué curva, pero saco factor común un medio y me va a quedar un medio x cuadrado sobre 2 más y cuadrado igual a c. Bueno, ese en medio, ese 2 va a pasar multiplicando, me va a quedar así. En definitiva, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado igual a una constante que le llamemos c asterisco. Bueno, de acuerdo a ese valor de esa constante, vamos a ver qué curva obtendríamos. Si c vale 1, van a tener una elipse. De acuerdo al valor que le den a ese c asterisco, ¿no? Y acá lo tienen gráficamente. Esas curvas son ortogonales a las parábolas que teníamos acá de partida. ¿Sí? A estas curvas. Bueno, fíjense, acá lo tienen gráficamente. Miren, tienen las diferentes parábolas. ¿Ven? Y después ahí, de acuerdo al valor de c, son como, bueno, sí, lo podemos trabajar así como elipse, como círculo, depende del valor que ustedes le den a esa constante c. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué son las familias ortogonales? ¿Qué son las trayectorias ortogonales? Ustedes van a tener una familia dada de partida y hay que encontrar las trayectorias, las curvas ortogonales a esas trayectorias. A esa familia, perdón. Bien. ¿Alguna duda, chicos?
No, Eso es profe. to-